Listo, muy bien. Entonces voy a empezar. Bueno, estamos en el libro de los medios, la segunda parte del capítulo 2, manifestaciones físicas. En específico, se trata en este capítulo las mesas giratorias. Bien, entonces empezamos. Vamos a empezar. Antes de empezar como tal a hablar un poquito del capítulo, quiero enseñarles un video como para que más o menos nos hagamos una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, entonces lo que quiero que vean es que aquí de eso se trata la mesa giratoria, básicamente, a nivel práctico. Consiste en una mesa que la idea es que la mesa, en principio, no depende de la forma de la mesa ni del tamaño, sino lo que hacemos es colocar la mesa y después de una reflexión y de estar concentrados, lo que hacemos es colocar las manos sobre la mesa. Esa es una práctica que realizamos incluso en la comunidad. Colocamos la mano suavemente sobre la mesa y vemos cómo la mesa empieza a moverse. Entonces, este video lo coloqué porque es como un ejemplo más o menos de lo que se hace en las prácticas de la comunidad. Como pueden darse cuenta, la mesa puede tener cualquier forma, en este caso esta mesa es semicircular. La idea es que las personas van colocando las manos sobre la mesa. Este video en particular me pareció interesante porque como pueden notar van cambiando las mesas. Entonces, inicialmente era una mesa de medio círculo, ahorita tienen otra mesa. En particular, este video es interesante por eso, porque van cambiando las mesas como para mostrar que el efecto de la mesa giratoria no depende en específico de la mesa, es decir, si la forma que tenga la mesa, ni el tamaño necesariamente, sino que el efecto o el fenómeno se puede observar con diferentes objetos. Entonces, por eso quería mostrar este video antes de empezar a hablar del capítulo, ya que el capítulo se centra bastante en lo que es la mesa giratoria. Bien, entonces eso era lo que quería más o menos que observara. ¿Listo? Bien, esta práctica es una práctica relativamente antigua, eh, documentada más o menos desde 1848. Se empezó a documentar este tipo de prácticas y fue más o menos en la época en que inició el espiritismo actual que conocemos nosotros, que estudiamos. Entonces, como se pueden dar cuenta, la mesa se mueve, se levanta en una pata, en fin. Listo. Y la idea es que hoy vamos a estudiar, tratar de comprender un poquito como por qué sucede este tipo de fenómenos. ¿Listo? Entonces, bien, como les comenté, el capítulo trata de manifestaciones físicas. Antes de empezar a hablar como tal de la mesa giratoria, entendamos un poquito más en qué consisten esas manifestaciones físicas. Las manifestaciones físicas se tratan de efectos sensibles. Básicamente, en principio, se le llama así a los ruidos y al movimiento y desplazamiento de cuerpos sólidos. En particular, la mesa es uno de los objetos con los que más se ha trabajado este tipo de prácticas de manifestaciones físicas o espíritas. Y básicamente, incluso se puede hacer con cualquier otro objeto. Otro objeto también se puede desplazar, no tiene que ser una mesa. Y pues ¿para qué nosotros entonces nos vamos a centrar tanto en la mesa giratoria? Porque el capítulo se centra tanto en mesas giratorias que en principio el movimiento puede ser de cualquier objeto. Y la respuesta es porque vemos el efecto sobre la mesa, es un efecto sencillo y básicamente esto nos va a permitir comprender, si comprendemos lo sencillo, eso nos acerca un poco más a poder comprender lo complejo, fenómenos más complejos. ¿Listo? Bien, como les dije, las mesas giratorias fue uno de los primeros manifestaciones físicas como documentadas y observadas, que incluso se convirtieron en atracciones en el pasado, eran como atracciones de salón. ¿Listo? Y pues vamos a empezar a estudiar esto un poquito más a fondo. Para comprender esto, hay que comprender que este tipo de fenómenos o manifestaciones físicas pueden ser o pueden darse de dos formas, de manera espontánea. Cuando se da una manifestación física de manera espontánea, es básicamente porque se da independiente de la voluntad. O también nosotros podemos decir que ese tipo de manifestaciones físicas se pueden provocar. Bien, la ideal es que si ustedes intentan provocar una manifestación física para que
esto no se convierta en un problema futuro, se debe hacer con el respeto y la programación y en lugares adecuados para hacerlo. ¿Listo? No hacerlo en cualquier lado, ni hacerlo en la casa, ni mucho menos. La idea es que nosotros tenemos que ser muy responsables con el aprendizaje que estamos iniciando o que estamos realizando en la comunidad. Y básicamente tenemos que practicar, pero hacerlo de manera segura. Entonces, por eso se recomienda hacerlos con la debida programación, en lugares adecuados y con recogimiento. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de por qué es tan importante este tipo de mesas giratorias. Y es, como les comenté, eso tiene una historia. ¿Listo? ¿Cuál es la historia? La historia es que, un segundito, me acerco acá. Ya me acerco más, ahí yo creo que ya se puede ver un poco mejor. ¿Cuál es la historia o qué hay tras eso? Básicamente, en 31 de marzo de 1848, en California, Estados Unidos, fue la primera vez que se documentó como ese tipo de manifestaciones físicas. Inició con las hermanas Fox, son muy famosas en el espiritismo, son ellas. Tenemos a dos niñas acá, una es Margaret y la otra es Kathy. Una tenía 14 años, la otra tenía 11 años, pero las dos tenían grandes habilidades mediúnicas que ocasionaban o permitían que se dieran manifestaciones físicas en el lugar donde ellas vivían, a una casa donde se habían trasteado básicamente con la familia, en una aldea llamada Hydesville, California. Bien, ellas fueron las primeras en empezar como este tipo de comunicaciones o de entablar una relación inteligente con este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque al producirse diferentes fenómenos o manifestaciones físicas en el lugar donde ellas vivían, lo que pasó básicamente es que un día Katy o Caterine lo que hizo fue desafiar a esa fuerza invisible que producía sonidos en su casa. Entonces lo retó a reproducir palmeteos que ella hacía, sincronizados de alguna forma, y resulta que curiosamente los ruidos o esa fuerza invisible empezó a seguir de manera a imitar, podría decirse mejor, a imitar de manera correcta los palmeteos que ella hacía con las manos. Y entonces esto llevó a que despertara aún más la curiosidad de las niñas al ver que la fuerza invisible respondía al reto que ellas habían impuesto, y eso fue lo que permitió, y también pues lo que permitió que el espiritismo como que se diera más a conocer. ¿Por qué? Porque al pasar esto, ellos empezaron como a repetir y a tratar de comunicarse de otras formas. Entonces ya empezaron a hacerse más evidentes las manifestaciones físicas, y aparte de los ruidos, pues empezó a ocurrir movimiento de objetos y demás. ¿Por qué es importante esta parte de la historia? Es importante, no se menciona en el libro específicamente, pero es importante entender que esos fueron los inicios de la doctrina espírita que nosotros actualmente estudiamos. O sea, gracias a este tipo de situaciones que se presentaron, es que con el tiempo esas manifestaciones se fueron haciendo como de decirlo de alguna forma, populares, y tanto que llegó a Europa. Al llegar a Europa, encajó muy bien en lo que fue la alta sociedad, ¿de acuerdo? Y eso permitió que muchas personas de la alta sociedad y también podríamos decir, de la clase media e incluso hasta pobres, pudieran ver de manera evidente este tipo de manifestaciones físicas y relacionar una causa inteligente a este efecto, porque esa causa podía responder básicamente a las peticiones o preguntas que hacían las personas. Se convirtió en un espectáculo de salón, es verdad, pero esto permitió que el espiritismo se diera a conocer de una manera un poco más popular y más coloquial entre las personas. Bien, si bien esto fue la documentación de las manifestaciones de mesas físicas y ruidos que se empezaron a entablar comunicaciones espíritas, y de aquí fue la base del espiritismo actual que manejamos, recordemos que esto no fue la primera manifestación física que se presentó en la historia.
si nosotros nos vamos al pasado en la historia de las diferentes culturas y sociedades y civilizaciones que han existido, encontraremos que la mayoría coinciden en que siempre hubo ese tipo de manifestaciones físicas. ¿Listo? Entonces, básicamente, hay que recordar que se empezó a documentar como tal en el espiritismo actual a partir de 1848, pero siempre han existido las manifestaciones físicas. ¿Listo? Continuemos. Bien, regresando a la historia, como les dije, cuando llegamos a Europa, más o menos durante 1850 este fenómeno pues se hizo muy popular en los salones, en la alta sociedad, y debido a esto fue que Alan Kardec, que en su momento era un académico, un profesor importante de la escuela de Pestalozzi, él básicamente se acercó a este tipo de espectáculos, podríamos decirlo, debido a que lo invitaron. Y pues él, como siempre tuvo su curiosidad y siempre tuvo ese método científico, decidió ir a observar qué sucedía. Cuando él se acercó a ese tipo de espectáculo de mesas giratorias, él empezó a cuestionarse eh, por qué sucedían este tipo de cosas. Y entonces a él le causó mucha curiosidad la primera vez que lo vio. Él quería comprender el por qué, cuál era la causa de ese tipo de movimientos. Y entonces ahí fue cuando inició la curiosidad precisamente que despertó en Allan Kardec, lo que posteriormente lo ayudó a elaborar o a escribir, a investigar y a través del método científico desarrollar lo que nosotros llamamos la doctrina espírita y los libros que estudiamos. ¿Listo? Bien, con el tiempo, obviamente las mesas giratorias pues estuvieron en auge, pero con el tiempo empezaron como ya a pasar de moda. Bien, y en parte esto se debió a dos causas principales. Primero, a este tipo de espectáculos iba todo tipo de gente. Iba gente de frívola, podría decirse, simplemente personas que van por la curiosidad, porque ven el fenómeno y, ay, sí, tan chévere. Pero con el tiempo esas personas pues pierden el interés. Ya, es un espectáculo pasajero, ya no lo vuelven a ver. Y también las mesas giratorias dejaron de estar en auge debido a que las personas, el otro tipo de personas que eran responsables y que eran observadoras, ese tipo de personas básicamente lo que hicieron fue interesarse por cuál era la causa de ese fenómeno. Y entonces dejaron de ver eso como un espectáculo para convertirlo en un laboratorio. Técnicamente se convirtió en un laboratorio para los académicos interesados en comprender qué era lo que sucedía. Y ellos querían comprender cómo era posible que una mesa pudiese moverse sin necesidad de que tuviese cuerdas o que tuviese ruedas que la movieran. Entonces, eso despertó el interés en las personas que realmente estaban interesadas en comprender la causa. Y esto hizo que las mesas giratorias pues dejaran de ser un espectáculo de salón y se convirtieran en básicamente laboratorios para estudiar fenómenos más serios. ¿Listo? Bien, esta parte de la historia que expliqué no la van a encontrar directamente en el libro, pero me pareció importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque básicamente, uy, perdón, me devuelvo, porque recordemos que básicamente, ahí ya, básicamente el comprender el por qué, porque es importante hablar de una mesa moviéndose, explicar el que la importancia de esa mesa en movimiento fue el inicio de grandes cosas, fue el inicio de el espiritismo actual que estudiamos nosotros. Un fenómeno tan sencillo, pero que despertó tanto interés, fue lo que permitió que con el tiempo se pudieran estudiar fenómenos más complejos y poder desarrollar a través del método científico todo lo que pudo elaborar Alan Kardec junto con, con los medios que le colaboraron con él y básicamente formar casi que esta filosofía espírita. ¿Listo? Que es como una ciencia ya que se basó en el método científico. Ese fue lo que más utilizó Alan Kardec como principio para escribir el porqué de los fenómenos. Bien, vamos entonces a avanzar y ahora lo siguiente que nos vamos a cuestionar es, bueno, listo, pero ¿por qué las mesas se mueven? ¿No? ¿Qué causa
que una mesa se mueva? ¿Qué es necesario para que la mesa se mueva? ¿Por qué la mesa de mi casa no se va a mover? Porque sí. Bien, resulta que para que se produzca este tipo de movimientos en las mesas giratorias, se necesitan ciertos elementos, elementos que se combinan para producir ese movimiento. Desde el punto de vista del espiritismo, como ya les dije, se convirtió en un laboratorio de investigación y a partir de esa investigación se llegó a 3 elementos claves para poder producir ese tipo de movimientos. El primer elemento esencial para producir ese tipo de movimientos es lo que llamamos el espíritu. El espíritu que va a permitir o que va básicamente a imprimir su voluntad y su fluido, y combinándolo con el fluido del medium y el fluido universal para poder envolver el objeto de alguna forma como con una especie de vida artificial y poder así producir movimientos. Entonces, ¿qué aporta el espíritu? Recuerden, el espíritu, como lo vimos en el capítulo pasado, que nos explicó Adriana, es el principio inteligente. ¿Y en qué aporta? Pues a nosotros, o en este tipo de fenómenos, va a aportar ejerciendo la voluntad sobre la mesa con el fluido. ¿Cuál fluido? Recordemos que nosotros, a pesar de que seamos espíritus, conservamos lo que se llama nuestro perispíritu. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más necesitamos para poder producir ese tipo de efectos sobre la mesa o poder producir ese tipo de movimientos sobre la mesa? Necesitamos de algo importante, que son los mediums. Es curioso, el libro se llama El libro de los mediums, pero entonces, ¿qué son los mediums? Básicamente son personas dotadas de una actitud especial para las comunicaciones espíritas. Se dice que en principio nosotros, todos los seres humanos, tenemos una conexión espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritus encarnados. Entonces, de por sí ya tenemos una predisposición natural para la mediunidad. Solamente que, como sabemos, hay personas que dependiendo de las decisiones que hayan tomado o la misión que traigan, vienen con actitudes especiales o con una mayor dotación para las comunicaciones espíritas, ¿de acuerdo? Y eso en gran parte depende, como ya hemos dicho, de la misión o de la tarea a la cual viene la persona en el momento en que viene a la Tierra a encarnar. ¿Listo? ¿Con qué aporta el medium al fenómeno de la mesa giratoria? Básicamente va a aportar al fenómeno con su fluido vital. O también, más adelante, de pronto ustedes, o ya lo han escuchado antes, van a escuchar hablar de algo llamado el fluido animalizado. Fluido vital o fluido animalizado es básicamente el fluido con el cual aporta el medium al fenómeno de las mesas giratorias. Estos 2 elementos son muy importantes, pero nos falta un elemento igual de importante, o más importante podríamos decirlo, que es el fluido universal. El fluido universal es básicamente la materia prima de todo cuanto existe, incluyendo las cosas materiales, incluyendo la energía, incluyendo la electricidad. El fluido universal es la materia prima de todo eso. Entendamos el fluido universal como la materia prima de todo lo que existe, materialmente hablando, y también del perispíritu, es como la base de todo, solamente que la materia, la electricidad son diferentes manifestaciones o formas que toma ese fluido universal, pero básicamente el fluido universal es la materia prima de todo lo que existe, ¿listo? Al combinar estas 3 cosas o estos 3 elementos, combinarlos, lo que hace el espíritu es básicamente unir su fluido con el fluido vital del medium y con el fluido universal. Como lo dije ya, esa unión de fluido lo que hace es luego combinarlo o envolver el objeto que quiere mover con ese fluido y a partir de su voluntad es que produce ese movimiento. Así es más o menos la razón de por qué se presenta ese fenómeno. ¿Listo? Nosotros en la comunidad, cuando asistimos a las prácticas, observamos ese tipo de manifestaciones físicas, casi que es por protocolo, una de las primeras prácticas que se hace.
Y la cuestión es, ¿por qué es importante este tipo de prácticas? Y nos vamos a remitir a algo muy importante, y es que nosotros, a pesar de que estudiamos los libros, que estamos estudiando espíritas, vamos a aprender muchos conceptos y vamos a aprender bastante teoría, porque los libros están muy bien estructurados, muy bien diseñados para eso, para que los conceptos queden claros, para que las teorías también queden claras. Pero recordemos algo, y es que nosotros no aprendemos solo a partir de los conceptos y de la teoría, sino que nosotros como seres humanos necesitamos casi que poner en práctica los conceptos, porque de lo contrario carecerían de sentido si no pudiésemos ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante este tipo de prácticas? Porque básicamente nos va a permitir experimentar y para poder conocer un poco mejor nuestra facultad mediúnica. Como les dije, los medios son personas dotadas para las comunicaciones espíritas, pero hay diferentes tipos de comunicaciones. Bien, hay manifestaciones físicas, hay manifestaciones inteligentes, y dentro de esas manifestaciones inteligentes y comunicaciones o mediunidades existe una gran variedad. Es importante que nosotros practiquemos para ir conociendo un poco mejor cuál es nuestra facultad. ¿De acuerdo? En las prácticas nos vamos a dar cuenta que hay personas que tienen una mayor facilidad que otras para ciertas manifestaciones, para diferentes tipos de comunicaciones. Recuerden que la capacidad mediúnica no tiene nada que ver con el nivel de evolución, es decir, me explico a que no porque una persona tiene más capacidad mediúnica, entonces es más evolucionado que este que no tiene la capacidad mediúnica, no. No, recuerden que esas facultades o esas capacidades mediúnicas, básicamente, eh, lo que nos va a permitir es cumplir con lo que venimos a cumplir en nuestra existencia. Y algunas personas vienen a aprender algunas cosas y otras personas vienen con otra misión. Entonces, por eso básicamente no tenemos que preocuparnos si todos no tenemos la misma facultad mediúnica o si todos no somos igual de potentes en la facultad mediúnica o somos mejores que los otros. Recuerden que estamos practicando y estamos aprendiéndonos a conocer también, no solamente materialmente, sino también espiritualmente. Y por eso es importante la práctica. La práctica nos permite hacernos conscientes que lo que leemos en el libro, que lo que estudiamos cada vez que leemos, cada vez que entramos a clase, no es solamente una teoría, sino la práctica nos ayuda a evidenciar que realmente es algo que explica un fenómeno natural que se está dando y que puede ser que en este momento no sea tan popular, que en este momento de pronto no todo el mundo lo estudie, pero que recordemos que la sociedad tiene que evolucionar y con el tiempo el planeta también lo hará. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que asimismo también la ciencia tiene que hacerlo. Y parte del futuro es que estudiar solamente las cosas materiales no va a ser la solución, sino también tenemos que empezar a estudiar básicamente todo lo que existe en el universo de una manera más global. Y eso implica estudiar y comprender al ser humano más allá de la materia, más allá de lo que vemos físicamente. ¿Listo? Bien, muy bien. Bien, en la práctica de las mesas giratorias, normalmente cuando vamos a la práctica, se recomiendan o se hacen algunas recomendaciones antes de realizar la práctica para los que ya hemos asistido a las prácticas, como que lo tenemos un poco más claro. Y es que esas recomendaciones que se hacen, la más general de todas es, primero, recogimiento. Cuando nosotros vamos a las prácticas espíritas en la comunidad, lo que tenemos que hacer es tener un recogimiento y absoluto silencio. Aparte de eso, sumémosle que tenemos que tener paciencia, porque a veces las manifestaciones se van a demorar, se pueden demorar un poco en darse. Recuerden que es un proceso y es todo un conjunto de espíritus, personas materialmente o mediums o practicantes y fluido universal, todo estamos combinándolo, entonces es como un gran laboratorio. Entonces puede tardar un poco en que se dé el fenómeno, pero básicamente desde que tengamos la paciencia, el silencio y el recogimiento, tengamos seguro que las cosas se van a dar en la reunión
y vamos a poder observar las diferentes manifestaciones o sí, diferentes manifestaciones físicas e inteligentes o comunicaciones que se vayan a dar durante la sesión. Bien, lo segundo que nosotros hacemos después de tener ese recogimiento absoluto y ese silencio y esperar en silencio que se empiece a dar el fenómeno, cuando vamos a practicar la mesa giratoria, lo que hacemos es ubicarnos alrededor de la mesa, como lo vimos en el video, poniendo las manos, solamente la yema de los dedos, suavemente sobre la mesa. Se recomienda que cuando uno pase a la mesa, para hacer la mesa giratoria, básicamente coloque las manos suavemente, que no haga demasiada fuerza sobre la mesa, ¿de acuerdo? Porque pues obviamente, como ya hemos dicho, el movimiento de la mesa pues va a depender de la voluntad del espíritu, de la fuerza de voluntad del espíritu, y va a depender también del medium, de los medios que tengamos para aportar al fenómeno. Y pues obviamente entre más fuerzas uno haga sobre la mesa para oprimirla contra el piso, pues el espíritu va a tener que hacer un trabajo aún mayor para poder empezar a moverla. Entonces el objetivo tampoco es como colocarle más trabajo al espíritu, sino la idea es ir tranquilos, relajados, colocar las mesas con tranquilidad, con calma, la yema de los dedos sobre la mesa y estar en recogimiento para que el fenómeno empiece a manifestarse. ¿Listo? Recuerden que el objetivo de colocar las manos sobre la mesa no es mover la mesa. Nosotros no vamos a mover la mesa. Es simplemente aportar con nuestro fluido vital o animalizado para que prácticamente se pueda empezar a trabajar en el laboratorio y se pueda ver el fenómeno. ¿Listo? Bien. ¿Qué nos debe preocupar a veces? No importa, como ya dijimos, la forma que tenga la mesa, si es grande o pequeña, pero a veces sí es importante el peso de la mesa, porque entre más pesada sea la mesa, pues más fuerza, más fluido y más energía se va a consumir para moverla. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí lo único es que se necesitaría un buen medium de efectos físicos que produzca el movimiento de la mesa. De manera particular en las prácticas que hemos hecho, yo creo que una de las personas que tienen una capacidad para este fenómeno de efectos físicos y de mesa giratoria en particular, que tiene una buena mediunidad para ese tipo de fenómenos, personalmente, me parece que es César. César tiene una muy buena actitud para los fenómenos físicos. O sea, me parece que él es un excelente medium para este tipo de fenómenos, cuando hacemos este tipo de prácticas. Bien, quiero aclarar que en el proceso, mientras hacemos nuestra mesa giratoria en las prácticas de la clase, estoy tratando de describir más o menos lo que hacemos en las prácticas, podemos observar que vamos pasando uno por uno a colocar las manos y la mesa va a empezar a moverse, pero cuando la mesa se está moviendo a veces a nosotros nos sacan, digamos, dicen fulanito, entre, y entra otra persona a colocar las manos sobre la mesa. Y a veces le dicen no, Andrés, salga, y entonces Andrés sale, y la idea es que nuestros profesores prácticamente hacen este tipo de intervenciones, de meter a una persona y sacar a una persona de la mesa, con el objetivo de ir mirando cuáles son las actitudes mediúnicas que tenemos cada uno de nosotros. Recuerden que somos una comunidad y en una comunidad pues todos no somos iguales y es importante identificar nuestro talento. ¿Listo? Bien, hablemos un poco más del proceso del movimiento de la mesa giratoria en nuestras prácticas, como para comprender un poco mejor cómo se da el proceso. Bien, lo primero que nosotros hacemos cuando ya estamos todos con las manos sobre las mesas y estamos en silencio, lo primero que nosotros más o menos vemos en la mesa antes de que empiece a moverse es que oímos un leve crujido en la mesa y básicamente las personas que tienen las manos sobre la mesa o que han pasado a la mesa van a sentir que, que la mesa como que se estremece. Uno alcanza a sentir como el estremecimiento de la mesa. Eso es como el primer paso en el proceso de la mesa giratoria. Bien, ¿qué es lo segundo que uno siente? O por lo menos que parece que sucede. Y es que da la impresión de que la mesa empieza como a realizar ese esfuerzo para ponerse en marcha. ¿De acuerdo? Inicialmente la mesa está quieta, pero una vez se coloca las manos, se empieza a escuchar como el crujido de la madera. Y básicamente, después de eso, como que la mesa empieza a esforzarse por empezarse a poner en movimiento.
Lo tercero que nosotros podemos identificar en las sesiones de práctica que hemos realizado en la mesa giratoria es que después de esto, el movimiento de rotación empieza a acelerarse en la mesa, es decir, la mesa está inicialmente con velocidad igual a 0, pero en la medida en que empieza a hacer ese esfuerzo por empezar a moverse, su velocidad empieza a cambiar. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez se empieza a mover más rápido. Por eso decimos que es un movimiento de rotación acelerado, porque al haber un cambio de velocidad, pues básicamente observamos que hay una aceleración en la mesa en su rotación. Y eso hace que se incremente la velocidad o rapidez de la mesa, tanto que a veces incluso en las prácticas que hemos hecho es difícil seguir a la mesa. Casi que a veces uno ha tenido que correr detrás de la mesa como para que la mesa no se vaya sin uno. ¿Listo? Esas son cosas que hemos observado en la práctica. Hay que tener en cuenta que también ocurre en otras circunstancias. La mesa no solamente va a rotar o va a girar, sino que también la mesa se puede levantar. Generalmente hemos visto en las prácticas que la mesa se levanta sobre 2 patas, la que tenemos en la comunidad que es súper pesada, que a mí particularmente me parece que la mesa de la comunidad es bien pesada, se alcanzó a levantar sobre 2 paticas. Entonces casi que queda ahí como balanceándose en las 2 paticas, las prácticas de mesa giratoria. Después de tener ya mucha velocidad o mucha rapidez, se levanta en 2 patas. Casi que toda la energía cinética que tiene la mesa se convierte en energía potencial. ¿Listo? Y pues básicamente la mesa alcanza a quedarse un rato ahí en 2 paticas paradas, un rato, y después de eso empieza a caer levemente hasta que pum, ya cae y queda de nuevo en el piso. Recordemos que esto que mencioné es el proceso general. Cada práctica es diferente y recordemos que también pueden suceder otro tipo de fenómenos mientras estamos realizando la práctica. ¿Vamos bien hasta ahí? Dependiendo de la naturaleza del medio, también se pueden producir golpes que vibran dentro de la materia, de la madera, es decir, se escuchan como golpes internos. ¿Vamos bien hasta ahí? Y necesariamente de pronto no hay movimiento, pero sí se pueden escuchar los golpes sobre la mesa. Entonces, eso también va a depender de la naturaleza del medio o de los medios que estén interviniendo en la sesión o en la práctica. ¿Bien hasta ahí? Recuerden que en la práctica o cuando todos pasamos a la mesa, las personas que están en contacto con la mesa están aportando con su fluido vital al fenómeno. Como ya dijimos, dependiendo de la capacidad mediúnica que tengamos, algunos aportan más, otros aportan menos. Pero pues todos aportamos en la práctica con nuestro fluido vital para técnicamente darle esa vida artificial a la mesa momentáneamente. Bien, ¿por qué me parece tan interesante esto que hemos hablado? Me parece interesante todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque recuerden que al poder comprender este fenómeno sencillo que es una mesa giratoria, eso fue el principio y la base que nos permitió comprender cosas mucho más complejas que se produjeron después. Recuerden, lo primero fue la mesa giratoria y los ruidos. Después de eso, y con las investigaciones que ya hicieron, que hizo Alan Kardec y otra serie de personas que ayudaron en el proceso de desarrollo de la filosofía, básicamente lo que hicieron fue desarrollar otras formas de comunicación, las cuales se van a estudiar más adelante en los capítulos que vienen en el libro, ya cuando ya ustedes vean la teoría de las manifestaciones físicas, que es otro capítulo más adelante, o cuando ya veamos las manifestaciones inteligentes, nos vamos a dar cuenta cómo evolucionó la comunicación con los espíritus a través del tiempo y de las investigaciones que realizaron en ese momento Alan Kardec y todo el equipo que lo apoyó, incluyendo los medios que también aportaron al desarrollo de la ciencia como tal, del espiritismo. Bien, a mí me parece muy interesante este tipo de fenómenos, ya que generalmente yo tengo una formación, podría decirse, más enfocada hacia la ciencia. Digamos que mi formación, soy física y soy docente, y me gusta, he aprendido mucho desde que me inicié en el espiritismo, es porque me aprendió o me abrió las puertas a cosas que
no había estudiado antes. Es decir, en la universidad yo aprendí sobre cómo funcionaban las cosas materialmente, físicamente, cómo las cosas se dan, cómo son los fenómenos físicos, matemáticamente cómo puedo explicarlos, pero seamos realistas, todo se limita a la parte material. Y había muchas cosas que uno experimenta a lo largo del camino en su vida que uno no sabe cómo explicarlo, pero que saben que existe porque lo he experimentado desde que uno era niño. Entonces, básicamente cuando me acerqué al espiritismo, me permitió como responder inquietudes sobre cosas que quizás yo siempre vi cuando mientras crecía, pero que nunca pues encontré una explicación. Podríamos decirlo muy real, e incluso yo estudié física porque siempre he sido muy curiosa y me gustaba entender cómo funcionaban las cosas, pero en mi estudio me di cuenta que aprendí sobre cómo funcionaba el mundo material, más no aprendí cómo funcionaba todo. Entonces creo que el espiritismo me ha permitido acercarme mucho a eso, mucho a otro tipo de fenómenos que no se estudian normalmente en la academia, pero que también son interesantes y son reales porque los hemos experimentado. ¿Listo? Dato curioso para concluir ya la presentación es que recordemos que les dije que durante el auge de las mesas giratorias, grandes figuras científicas y académicas se acercaron a este tipo de espectáculos y entre esas figuras resalto a Víctor Hugo también. Él asistió a ese tipo de sesiones espíritas, él observó el movimiento de las mesas y él incluso hizo parte de grupos de estudio en donde hubieron comunicaciones. ¿De acuerdo? Eh, y esto se ve reflejado en incluso un documento que él dejó escrito, que se publicó después de que él murió, que se llama Lo que dicen las mesas parlantes. Entonces, con esto les quiero mostrar que el espiritismo es una ciencia para todos, para la alta sociedad, para la de la clase media y la clase baja. El espiritismo no tiene clases. A lo que quiero decir es que todos podemos acercarnos a ese tipo de filosofía, podemos aprender, podemos practicar y básicamente para todos es nuevo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces lo que quiero decir es que aquí todos estamos en ese proceso de aprendizaje y por eso es tan valioso el hecho de que nosotros podamos comunicarnos, podamos interactuar, podamos dar nuestros puntos de vista. Es muy valioso porque esto permite que crezcamos o crezca la comunidad en conocimiento, ya que puede ser que yo explique las cosas de una forma, pero Adriana explica las cosas o ella puede ver otras cosas que de pronto yo no vi y Carlitos aporta con otras cosas diferentes y así todos aportamos y construimos en parte nuestro conocimiento, porque recuerden que nuestro conocimiento no es solo teórico, también es experimental, es de percepción. Y en la medida en que nosotros compartimos este tipo de experiencias, nos permite comprender y crecer un poco más en la comprensión de los fenómenos y la filosofía espírita. Listo. Ese capítulo era relativamente corto, no era muy largo, la verdad era cortico, pero pues traté más o menos de meter en la presentación lo que decía el capítulo, lo más importante que decía el capítulo, parte de la historia y por qué es importante este tipo de fenómenos como las mesas giratorias. Yo les agradezco a todos su atención y si alguien tiene preguntas, bienvenidos. Voy a Muchas, muchas gracias por su exposición. Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto a esta exposición? ¿Les ha quedado alguna duda? Gracias, Julie, muchas gracias, hermano y compañeros. Quisiera preguntar, cuando a uno le da mucho miedo, esos miedos que a uno le da, como esas indecisiones que quisiera uno no pasar, ¿ahí qué hace uno? Es como mi pregunta, que uno tiene como un temor, pero ¿qué pasa cuando uno tiene esos miedos? O sea, que tiene como una duda de uno hacer eso. No es que no crea,
tiene como ese tema, no sé si me entiendan, Sí, cuando va a hacer eso por primera vez o cuando vaya a pasar o cuando vaya a hacer, bueno, esto es con la mesa giratoria, de pronto cuando vayamos a hacer las otras actividades, pues creo que no, pero en mi caso pues sí he tenido como temor. Entonces, quisiera que me dijera qué es eso, o hace parte de mí, o es que tengo alguna duda, o es porque no estoy muy bien preparada, bueno, en fin, pero sí me gustaría, ¿cómo superar, por ejemplo, eso para tranquilizarme, orar? Creo que es esa parte. No sé, me quisiera que me explicaran. Bueno, Blanca, es cierto. Es normal que cuando hacemos algo por primera vez, de miedo. Al principio, siempre es natural. En todas las etapas de nuestra vida, siempre algo nuevo nos da a dar miedo. Pero recordemos que estamos en un proceso y incluso si uno va a las prácticas, no está obligado a pasar. Si tienes demasiado miedo, no te sientas obligada a pasar. Si quieres, las primeras veces puedes ir y observar. Eso también es una forma de aprender. Hasta que tú ya te sientas como en calma y sientas la seguridad como de querer pasar, ¿sí? Ese sería mi punto de vista. O sea, yo creo que todos tenemos un proceso y yo creo que también ir a una práctica y observar, eso ya es hacer harto. tenemos aquí Said. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, gracias. Más, digamos, aportar a lo que decía Blanca y a lo que hemos venido estudiando en este año larguito, después del libro de los espíritus, digamos que la teoría y lo que dice el libro y lo que uno capta y los apuntes que uno toma, pues digamos que a veces se quedan cortos en una práctica, ¿no? Entonces a veces ahí también se puede justificar parte del temor, como esa timidez de entrar ya en contacto directo hacia una práctica es totalmente diferente, a pesar de que el libro explica y da unas pautas, entiendo, muy claras, pues a uno sí siente ese temor, esa timidez, esa falta de seguridad y contundencia en el momento de entrar a una práctica y ahí pues digamos lo que decía Julia hace un momento, es parte del proceso de aprendizaje y pues creo que hay que estar siempre como en recogimiento y estar dispuesto a entender que esta práctica hace parte de del aprendizaje mismo. Entonces, pues como ese aporte que quiero hacer. Bien. Invitamos a Cecita, quien nos cuenta al respecto de este tema. Gracias, Carlitos. Bueno, primero que todo quiero felicitar a Yulicita. Excelente exposición. Eh, Como científica que ella es, eh, le da precisamente esa capacidad de ver las cosas, como lo decía ella misma, desde el punto de vista de los fenómenos materiales y los fenómenos físicos como tal, ¿no? Y ese complemento ella misma lo está reconociendo, la parte espiritual, que le permite trascender de ese conjunto de científicos y de la ciencia moderna, digámoslo así, que pues yo siempre lo he dicho, lo digo cuando dicto las clases del libro de los espíritus, cuando dicto las clases del libro del Génesis, más todavía, porque es innegable que toca hablar de la ciencia, de las ciencias positivas, y, eh, y en esas yo siempre hago énfasis de la postura que adoptan la mayoría de los científicos con respecto a todos estos fenómenos de ultratumba. Cuando se habla de esto del más allá y todo esto, la negación que colocan la mayoría de ellos ante todos estos fenómenos y a veces es una negación casi que ciega, llegando al punto de negar inclusive la existencia de Dios, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo tener una científica entre nuestra comunidad Sí. y reitero mi felicitación para Yulicita. Bueno, ya con respecto a esto, pues acerca un poquito lo del temor que hablaba Blanca y que pues obviamente también habla Sadid, es natural en todos nosotros los seres humanos y todos pasamos por ahí. En mi experiencia personal, cuando eh, yo me inicié, digamos así, siendo autodidacta. Yo empecé a leer los libros sin que nadie me lo sugiriera.
y cuando yo llegué a la comunidad, pues ya tenía un cierto acervo de conocimientos, pero yo tenía esa inquietud porque yo nunca había estado en una práctica y tenía mucha incertidumbre. Y es natural que cuando uno pasa a la mesa por primera vez, uno dice que, bueno, que aquí, que esto qué consiste, qué va a pasar. Y cuando yo empecé a sentir que mi cuerpo se tambaleaba como una palmera ondeada por el viento, pues siente uno el temor, siente uno el miedo. Es importante, y todos los hermanos que están aquí y hermanas que están presentes, y que pues obviamente si deciden seguir en este camino de aprendizaje de la doctrina espírita, busquen la manera también de complementarla con las prácticas, no nos quedemos solo con la teoría. Yo siempre reitero que la teoría es importante y no se puede quedar en letra muerta, porque de todas maneras esto el ideal es que nos transforme como seres humanos, que transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y eso es el objetivo principal. Pero también este contacto con el plano espiritual que nos da las prácticas, obviamente es necesario porque nos permite complementar en una forma fabulosa. Entonces yo los animo a que traten de asistir a estas prácticas, háganlo como un esfuerzo personal. A veces uno tiene que anteponer cosas familiares, reuniones, bueno, etcétera, pero es por el crecimiento de cada uno de nosotros. Entonces es natural que nosotros sintamos ese miedo, pero eso es, digámoslo así, la parte inicial. Ya a medida que vamos adentrándonos en la práctica y en los fenómenos, va uno sintiendo confianza y va uno, digámoslo así, se va uno soltando. Esa partecita que Julie acaba de decir, de que si ustedes solamente quieren asistir y ser espectadores, me parece excelente. A medida que ya ustedes van viendo que no es algo del otro mundo, que no es algo que va a generar trauma en nosotros, que nos va, como dice el mismo maestro Allan Kardec, en este mismo libro, en el libro de los medios, no debemos tenerle miedo a los espíritus, hay que tenerle más miedo a los vivos que no a los muertos. ¿Listo? Bueno, eso era todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, correcto. Es importante tener en cuenta siempre ese ítem que colocó allí Yulita, estar en constante calma, oración. Cuando uno hace oración y cuando uno entra en esos procesos de tranquilidad, pues siempre nos van a asistir espíritus buenos. Entonces, si vamos a estar al lado de los buenos, no tenemos nada que temer, nada. Pero si nosotros vamos a tener cabida, pensamientos no muy santos, pues es por supuesto que vamos a traer entidades del mundo inferior y van a dañar la reunión, aunque del mundo espiritual, nuestros hermanos superiores van a estar protegiendo el recinto. Por eso Julie iniciaba la charla de que no se pueden generar procesos en las casas, es en la comunidad, donde hay la debida protección del mundo espiritual. Yulita, lo que hice es citar, lo reitero. Muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias a todos.